10 razones por las que esta cosechadora que tenemos aquí detrás, la CX, es la mejor cosechadora de sacudidores y que has de contemplar en el caso de que quieras poner una cosechadora en tu vida. Siguiendo la máxima de la primera ley de la mecánica, si algo funciona, no se debe de tocar. Entonces, esta máquina está asentada sobre una plataforma que ya lleva más de 20 años siendo testada y probada. Es una máquina construida con un nivel de fiabilidad muy importante y muy alto, que eso interesa al comprador de una cosechadora porque es el principal punto a tener en cuenta. Segunda razón, motores FPT simplificados al máximo en su sistema de descontaminación de gases para cumplir la normativa de emisiones. No llevamos sistema de recirculación de gases, no llevamos válvula EGR y utilizamos un sistema únicamente basado en la urea. ¿Esto en qué se traduce de cara al usuario? En un motor más sencillo, sin mantenimiento del sistema de posttratamiento de gases y por tanto más fiabilidad. Además, al no recircular gases y al respirar aire totalmente limpio, la combustión es lo más perfecta posible. ¿Eso en qué se traduce también de cara al usuario? En menor consumo de combustible. Razón número 3. Transmisiones de potencia desde el motor a los distintos puntos de consumo de esa potencia o de uso de esa potencia. Esta caja de transferencia desde el motor a los distintos elementos de consumo de potencia se hace a través de paquetes de embragues en baño de aceite. Durabilidad de por vida, sin ningún tipo de mantenimiento, y las correas no sufren a la hora de conectar, desconectar los distintos elementos de trilla, separación, etc. Cuarto punto. Pasamos a hablar del trabajo que hace la cosechadora, empezando por la parte delantera. Alimentador. El alimentador de esta cosechadora es un alimentador que se puede caracterizar por el sistema de tensado de cadenas con resorte para saber qué nivel de tensado tiene en cada momento sin necesidad de abrir registros. Cajón de piedras de amplias dimensiones y con apertura sencilla desde fuera, y vaciado automático y rápido sin introducirse abajo a realizar el vaciado. Frontal de la garganta con ajuste frontal y con ajuste lateral, con 2 cilindros de ayuda. Y por último, capacidad de elevación para cubrir o para poder elevar o gestionar los cabezales más pesados, muy anchos en el caso de cereal o con picatallos en el caso de maíz. Quinto punto, trilla. Esta cosechadora se le ha incorporado una de las últimas innovaciones y en exclusiva por parte de nuestra marca, de un cilindro desgranador Ultraflow. Venimos denominándole aquí en nuestro mercado cilindro progresivo, por el hecho de que tiene una serie de características que le distinguen del resto de cilindros del mercado. Y todos estos puntos os los explicaremos en una serie de vídeos que tendréis en este canal. Sexto punto, separación. La separación, estas cosechadoras, tenemos una fase de separación activa mediante un separador rotativo y por último una separación pasiva con sacudidores. Sacudidores que se caracterizan por ser cerrados y por tener giro variable. Séptimo punto, sistema de limpieza. Sistema de limpieza está compuesto por un cajón de cribas, el más grande del mercado en el segmento de cosechadoras de sacudidores, y que tiene 3 módulos o 3 subchasis que le soportan y que permiten con su movimiento de vaivén esté perfectamente equilibrado, junto con un ventilador también de giro variable en función de la pendiente frontal de la cosechadora. Octavo punto, sistema de tratamiento de la paja o de los residuos, compuesto por un esparcidor de accionamiento hidráulico de doble disco y un picador. Este esparcidor es de giro variable desde cabina para que se adapte al ancho del cabezal, y el picador igualmente desde cabina podemos gestionar la apertura y cierre de álabes para que el ancho de esparcido también se ajuste al ancho del cabezal que tengamos en cada momento. Punto número 9, cabina. El centro de control de estas cosechadoras cuenta con la última tecnología en términos de sensores, en términos de autoguiado, que será fruto de una próxima descripción más detallada en este mismo canal. Y por último, punto número 10, podemos dedicarle como punto destacable el mantenimiento. El mantenimiento de esta cosechadora en términos de puntos de engrase diarios muy reducidos, sustitución o cambio de aceite muy prolongados, hacen que sea una cosechadora que prácticamente todo su tiempo dedicado a ella sea tiempo aprovechable en siega y que nos permite pues sacar el máximo partido por campaña. Pues estos son los 10 puntos más destacables que creo que permiten tener en cuenta esta cosechadora y poderla calificar como la mejor cosechadora de sacudidores que hay actualmente en el mercado. Pasaremos en este mismo canal a describiros punto por punto de manera más detallada cada uno de estos puntos que hemos destacado en este vídeo.